Bueno, gracias a todos y todas por la casi disciplina de volver a la mesa. Bueno, seguimos con el segundo bloque del panel de la mañana. Vamos con Gloria Requena. Si te parece, Gloria, empezamos contigo. Gloria es directora de la ONG Activa. Es una entidad dedicada a la promoción y protección de los derechos de los ciudadanos. Es licenciada en Educación y, bueno, con títulos varios en Gestión y Diseños de Políticas Públicas, especializada en conflictos armados, violentos y gestión de crisis. Trabajado por más de 15 años en el sector público y, bueno, también tiene expertise en temas de género y demás. Bueno, Gloria también presenta un poco una visión desde otro actor, que es, bueno, desde una ONG, así que te damos tus 15 minutos. Bueno, trataré de no extenderme tanto los 15 minutos en virtud de que podamos fortalecer también más el debate. Quiero partir agradeciendo a nuestros anfitriones aquí, también al director Julio Celar, a Héctor Casanueva, a Beltrán y a todos aquellos que nos han colaborado durante estos días y nos van a seguir colaborando en el transcurso de la tarde para que esto pueda resultar. Yo voy a partir un poco, después de que el mundo sindical acá se ha tomado fuertemente la discusión, me parece muy interesante lo que se ha planteado, volver a algunos aspectos globales para luego aterrizar en lo programático de lo global, que tiene que ver específicamente cómo hacemos la bajada pragmática en los temas de la participación. Yo quiero partir previamente aterrizando un poco la forma en que nosotros entendemos la participación. Y es imposible hablar de participación si no hablamos primero del concepto que tenemos de desarrollo. Y eso es fundamental y lamentablemente suele estar ausente. Y si no abordamos este tema, no abordamos los temas estructurales, entonces es difícil empezar a hacer la bajada en los temas de la participación. Quisiera, desde ese punto de vista, partir cuestionando un poco si el problema es la participación en el diseño o en la formulación de las políticas públicas y si nuestro gran problema no es de base, que es el tema de la cohesión social. Hoy día podemos hablar del diseño de las políticas públicas, pero lamentablemente la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si esa discusión que estamos haciendo de las políticas públicas tiene finalmente sustento o coherencia en lo que hacemos en las políticas nacionales. Un buen ejemplo puede ser el tema de la aprobación, por ejemplo, en UNASUR, del tema de la salud como un derecho, que lo comentábamos, si esa bajada con tanta fuerza que está incluida, tiene en día una bajada en los propios países en el reconocimiento de esta como un derecho. Por lo tanto, uno de los grandes déficits seguirá siendo los temas de la participación. Quienes toman las decisiones en el ámbito global, quienes toman las decisiones en los espacios de integración, cuál es su nivel de validación que tienen en sus espacios nacionales y cuál es la coherencia de esas propuestas con las propuestas que finalmente vienen desde la sociedad civil. Y entonces acá tenemos un gran problema que es el tema del sustento democrático. Bueno, América Latina tiene grandes diferencias, tenemos muchas cercanías, pero también grandes problemas de resolución. Estamos hablando de más de 500 millones de personas, eso significa más o menos el 8,5% de la población mundial. Si lo miramos en aportes del Producto Interno Bruto, estamos hablando del 7% del aporte global, tiene un crecimiento anual del 3,3% más o menos, tiene más crecimiento económico que el promedio mundial y tiene más crecimiento que algunos países de altos ingresos también, pero sin embargo, como bien señalaba nuestro colega de Brasil, sigue siendo la región más desigual del mundo, pese a estas cifras que son tan óptimas. Tenemos varios países con un índice bastante eficiente y tenemos grandes contrariedades como las situaciones de Chile y México por una parte, con situaciones económicas bastante fiables o bastante positivas, situaciones también con lo que pasa con Haití o con Nicaragua más cercanas a las situaciones que tiene África subsahariana en algunos de sus aspectos. Entonces es una región de grandes contrariedades, pero es una región también con grandes cercanías, tanto en los temas de cómo se enfrenta la participación, como también grandes cercanías en torno a sus preocupaciones y en torno a sus demandas.
Bien lo planteaban los colegas del mundo sindical, que las preocupaciones, independientemente del lugar donde estemos de lo laboral, siguen siendo compartidas, independientemente de las diferencias. Bueno, hay una región con grandes disparidades, tanto en tamaño, en sus niveles de desarrollo, etc. Aquí tenemos algunos indicadores de desarrollo que confirman, son datos del Banco Mundial y datos de la CEPAL, que confirman, digamos, esta situación de los países en general. Si vemos la evolución de la brecha, por ejemplo, entre los ingresos ricos y pobres de la región, varios países han mejorado, pero seguimos, incluso el mío, estancados en la relación entre los deciles más ricos y los deciles más pobres. Y otros países con grandes dificultades económicas, República Dominicana, etcétera, que también están en una situación de deterioro en muchas de sus políticas. Si vemos la desconfianza como parte de los factores también que afectan esta cohesión social, y miramos algunos indicadores, por ejemplo la justicia, nosotros vemos que aumentan en la mayoría de los países los niveles de desconfianza, pese a que se han implementado reformas que son compartidas en el entorno internacional y que son parte también de las demandas de los temas de integración, de ir generando espacios que garanticen una mayor protección de los derechos humanos y de la protección. Pero, sin embargo, se evidencia también una disminución en aquellos países en que han logrado una baja. Esa baja no sigue siendo todavía muy significativa. Si lo vemos también en los temas de la inseguridad, la situación no es muy distinta. Seguimos con una situación que impide o afecta la participación, que tiene que ver con la forma en que entendemos o la forma en que vemos el entorno en el cual estamos inmersos. En seguridad, la situación de la participación también se ve trastocada. Si nosotros miramos los niveles de participación política, tanto en América Latina como en la Unión Europea, si uno revisa las estadísticas, los niveles de actividad política ciudadana en América Latina son más bajos que los que uno ve en la Unión Europea. Y bajaron 6 puntos porcentuales al comparar la situación del 2000 al 2006. Entonces son cifras que ha elaborado la CEPAL y el Latinobarómetro, pero que tienen grandes dificultades también desde el punto de vista de cómo generamos la construcción de las mismas, porque hay que entrar al concepto de qué entendemos entonces por la participación política. Si nosotros vemos ahora los temas del abstencionismo, que es una gran preocupación entre los países, y uno analiza, estos son datos de CESOP 2012, que consideran las elecciones presidenciales entre el periodo 2000 y 2011, básicamente en aquellos países que han optado por el voto facultativo, nosotros tenemos un promedio de abstención del 31%. Chile ahora tuvo una última elección municipal con niveles bastante superiores a esa cifra, casi cercanos al 60%, por otras razones no estandarizables, digamos, dentro de las mediciones, que tienen que ver con un proceso nuevo, etcétera, con el cambio de un voto obligatorio y un voto voluntario, etcétera. Pero sin embargo, pese a todas las diferencias, esta falta de respuesta del Estado, de los Estados nacionales, a las demandas que hace la ciudadanía, de sus inquietudes, de sus intereses, de sus necesidades, tiene un reflejo a su vez, la falta de respuesta en las políticas, tiene a su vez una respuesta dentro de la baja participación política y tiene una expresión también en el abstencionismo. Entonces entramos a un tema de discusión complejo que tiene que ver sobre cómo entonces hacemos esta bajada de participación, cómo generamos los espacios de participación cuando no estamos las propias autoridades nacionales validadas o con los necesarios apoyos ciudadanos para lo que están planteando. Yo pongo un ejemplo, sale un poco al margen solamente de lo anecdótico, a propósito que algunos países ahora están aprobando el voto a partir de los 16 años, y la gran discusión es, bueno, si un joven está preparado o no para votar a los 16 años. Yo pongo un ejemplo solamente para responder a esto sobre las leyes de responsabilidad penal juvenil, que han ido bajando sustantivamente en función de que la gente pide mayor seguridad y la respuesta no va desde lo social, desde las necesidades de las personas, sino que va desde la respuesta fácil, que es la criminalización. Y por lo tanto vamos aumentando las penas y vamos aumentando las penas. Entonces no tenemos derecho o no tienen derecho a votar a los 16 años, pero sí pueden ir a los 12 años a la cárcel, por ejemplo. Entonces, la coherencia o la falta de coherencia de la bajada que hacemos de la política social tiene también una expresión en los temas de la participación. Solamente pongo esa cifra para aceptar un punto que me parece importante.
más allá del espacio donde se va a participar, cuál es el sustento que tengo para estar sentado en ese lugar en representación y cuál es la bajada que hago respecto de políticas sociales, sino he hecho una discusión más de fondo que tiene que ver con el modelo sobre el cual estoy estructurando esa participación. Por lo tanto, si no discutimos el fondo, la verdad que discutir la forma es un poco difícil. Bueno, ¿quiénes pueden participar y dónde participar? Que es la gran pregunta cuando uno ve los temas de análisis de la participación o de cómo generar estas instancias, que tiene que ver la forma en que vamos validando esos espacios y dónde participan. Y la deficiencia que existe desde los órganos nacionales también, no solamente en el ámbito internacional, de generar instancias y órganos que promuevan dentro de los países la participación. Yo lo planteaba aquí nuestro colega, que no es solamente el tema de las ONG, no es solamente el mundo sindical, sino que el conjunto de esto es lo que precisamente da la fuerza. ¿Dónde se genera esa instancia para que todos estos movimientos se conecten? Y entonces, si no tenemos instancias de participación en lo nacional, se nos dificulta muchísimo más la creación de instancias en el ámbito regional o en el ámbito internacional. Entonces, yo quiero bajarme ahora un poco con las condiciones para hablar de participación, que tiene que ver el primer gran problema, que es ser reconocido como actor en la participación. ¿Quiénes participan? ¿A qué instancias les voy a dar el derecho a esa participación? La dificultad que tenemos de plantear desde lo nacional hacia lo internacional. En la última década, solamente para citar algunos ejemplos, y en el caso particular de Chile, en los últimos 2 o 3 años, en muchos temas se ha avanzado mucho más a través de la sociedad civil que lo que se ha avanzado a partir de la definición política que toman los estados, que son quienes tienen o ejercen la democracia directa. Los temas de educación, ustedes habrán visto las marchas estudiantiles, etc., los temas medioambientales, los grandes avances, grandes cambios que se logran son a partir de la sociedad civil y de la presión que es capaz de ejercer. Pero luego volvemos nuevamente a dónde participan. ¿Es solamente el movimiento, la presión social, o damos un canal efectivo para que esa participación se verifique? Yo no concuerdo mucho con la aseveración de que la cumbre social o las cumbres sociales sean la instancia de participación de la sociedad civil. Me parece muy bien que exista, me parece muy bien que se desarrolle. He tenido la oportunidad de participar en algunas y la verdad que uno llora profusamente acerca de los problemas, y entrega después las propuestas, pero lamentablemente no existe un canal formal que establezca cómo esas propuestas que hemos llevado a la cumbre o que se han generado tengan un canal de resolución. ¿Bien? Y bueno, y nuevamente tenemos un gran problema, una vez que somos reconocidos como actores y que hemos logrado participar, ¿cuál es esa participación? ¿Es esporádica, es consultiva como la mayoría de los instrumentos, o somos resolutivos, hacemos un monitoreo constante y por lo tanto estamos en la definición? Y ahí volvemos nuevamente al enjuiciamiento del modelo, en el cual soy convocado para discutir una política social determinada, pero más nos gustaría como sociedad civil tener la posibilidad de discutir qué política y luego traer esa política. Y eso implica hacer la discusión respecto del modelo. Cuando hablamos de las herramientas para generar y validar esa participación, no puede quedar fuera de los temas de transparencia también, que es un gran déficit hoy día de las instancias de participación para la sociedad civil en los espacios, no solamente nacionales, sino que también en los espacios de integración, que es el flujo, la continuidad, la información, la capacidad de generar también instrumentos que permitan validarla a través de monitoreos, etc., pero también la posibilidad de fiscalizar. A mí me parece, y esta es una apreciación muy particular, que hoy día si no avanzamos en el fortalecimiento de la auditoría social, de la posibilidad no solamente de quienes representan hoy día desde la sociedad civil, las instancias de participación, sino que el conjunto de la sociedad de tener herramientas para fiscalizar y monitorear lo que sus gobiernos están haciendo, hoy día no vamos a dar respuesta a un tema fundamental, que es cómo generamos mayor cohesión social. Sin cohesión social, la participación es difícil, es efímera, pierde sustancia. Entonces, finalmente, poseer también instancias formales de participación.
Hoy día se ha avanzado mucho, si uno revisa muchos aspectos de los reglamentos institucionales, etcétera, que se reconocen algunos espacios para la participación, en otros simplemente no están. O bien, el papel, digamos, a veces es mucho más auspicioso que el rol en definitiva que la sociedad civil puede desplegar a partir de ese espacio. Entonces, ¿qué nos debe garantizar esa participación? Acceso oportuno, el monitoreo, la transparencia, la coherencia, la sustentabilidad y la sostenibilidad también. Voy ya terminando. El tiempo, los recursos, que es otro de los grandes problemas. ¿Quiénes participan también? Si no existen fondos separados, diferenciados, que garanticen y sustenten, siguen siendo las organizaciones de la sociedad civil participantes a partir de lo que los gobiernos permitan y no una instancia que pueda trascender a los gobiernos. Por lo tanto, son temas que tienen que estar presentes dentro de la discusión de cómo se puede participar para la generación de política social. Entonces, tres grandes retos, que es cómo aportamos a la construcción de una identidad ciudadana regional, cómo realmente tenemos incidencia en los procesos de integración regional, no solamente ser espectadores de los procesos, y cómo somos capaces de generar instrumentos que den sustento en lo más sustancial y más difícil que tenemos, que es el tema de la cohesión social, porque podemos generar la participación, pero si esta no está sustentada o no es capaz de dar coherencia a un proceso de cohesión social, la verdad es que no tiene mucho sustento. Yo me quedo con eso y ya veo que estoy en el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, vamos a ir rápido por las presentaciones para poder seguir debatiendo y fortalecer la dialéctica con la primera parte del panel. Le voy a dar la palabra a Federico Gomenzoro, que tiene su origen también en el movimiento sindical, integró el secretariado ejecutivo de la Central Única de Trabajadores, es ex jefe de gabinete de la Cancillería Uruguaya, punto focal de Uruguay en Somos Mercosur y, bueno, secretario ejecutivo del CEFIR, el Centro de Formación para la Integración Regional, y coordinador de Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Primero que todo, bueno, el agradecimiento de la invitación, mi felicitación a Bertrán, hombre, además, primer documentalista de las cumbres y eventos del Mercosur, porque nos ha acompañado en casi todas y ha sido un potente camarógrafo que si alguien quiere tener algún detalle o algún dato o algún discurso, el compañero ha trabajado muy bien, de manera que, bueno, mis felicitaciones y el reconocimiento por la tarea. Bueno, por supuesto, saludarlos a todos, hacer una referencia, como empezaba Jefferson, yo creo que la declaración del Mercosur sobre el tema Palestina está muy ajustada, en lo personal me siento muy reflejado en lo que ella expresa en el sentido de la paz y que la próxima votación en Naciones Unidas sobre la creación y el reconocimiento de un Estado palestino se lleve a cabo. Segundo, bueno, se hace de alguna manera bastante difícil intervenir después de presentaciones tan vastas. Lo último, el mapa está puesto allí, es un material didáctico, pero yo generalmente lo pongo porque siempre me merece una reflexión. Digo, miraba así el espacio Mercosur, uno siente que si nuestros países no son capaces de construir un proyecto de integración con los recursos, la situación geopolítica, en fin, somos la mayor reserva sin ningún género de dudas en el mundo en muchos aspectos, ni hablar del agua y la biodiversidad, de manera que bueno, como lo acabamos de ajustar, ya estaba integrado Venezuela, pero hemos ajustado todas las geógrafas han trabajado y ajustado todas las cifras a este año, bueno, de alguna manera se lo estaremos haciendo llegar porque está recién, es el nuevo que tenemos. Antes de empezar, sí, por razones de una alusión, va a ser la única referencia de carácter nacional que voy a hacer, se refiere un poco, voy a tomar la alternativa por el ministro Lesker. Resulta que yo trabajé con Lesker muchos años, yo era dirigente de la salud y él era asesor de nuestra organización y trabajamos muchos años en la construcción del proyecto de Servicio Nacional de Salud. En el Uruguay, la primera propuesta se había hecho en el año 47 y nunca se había logrado llevar adelante un cambio de esta naturaleza.
y cuando a la hora de conformarlo vimos la necesidad de estructurar parte del Estado y parte de organizaciones que tenían una base solidaria, llegamos a la conclusión de lo que mejor era conformar ese servicio integrado de salud, así lo llamamos nosotros, pero que tantos años después nos ha dado la posibilidad de que todos los ciudadanos uruguayos puedan acceder a una salud total, integral y gratuita, es decir, con los descuentos de la previsión social. Quiere decir que yo, en ese sentido, interpreto lo que quiso decir Daniel Becker, me solidarizo con él. Y lo otro que, de paso lo digo también, porque tiene que ver un poco con lo que planteaba el compañero, es que la reforma de salud y la reforma de el sistema impositivo en el Uruguay han sido los dos avances más importantes y de cambio que hemos tenido a partir del 2005, porque también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando al día de hoy. Bueno, dicho esto, con mucho respeto por la compañera, por supuesto, me parece que bueno, que este es un tema de mucho contenido político. Señor Eugenio Dubey, yo quería hacer algunas, bueno, voy a dejar de lado algunas cosas que ya se han dicho, hacer algunas reflexiones, primero de carácter general, porque creo que influyen las posibilidades que tengamos de, como se dice acá, de elaborar políticas sociales regionales. Por más que nosotros venimos del año 91 siguiendo todo el tema, el CEFIR nace al mismo tiempo que el Mercosur, venimos siguiendo toda su evolución, creo que es justo, bueno, primero examinar algunos temas de carácter general que yo creo que complican el panorama, algunas dificultades y luego ver los elementos con que contamos para poder contribuir y fomentar la participación de la sociedad civil en materia de políticas sociales regionales, tal cual está planteado acá. Y yo me alegro que al final de su intervención, en la segunda parte, Renato haya hecho referencia al PEAS, porque yo creo que es imposible conversar sobre construcción de políticas sociales regionales sin referirnos al Plan Estratégico de Acción Social. Pero de cualquier manera, yo creo que tenemos algunos problemas de carácter general importantes. La crisis del norte, yo no diría la crisis europea, la crisis del norte, que la podemos caracterizar de muchas maneras. Si es una crisis civilizatoria, puede ser, si es solo económico-financiera, si es producto de la separación de la economía virtual de la economía real, de las estrategias del mundo financiero, la podemos llamar como quieran, pero indudablemente impacta sobre nuestros países, que no podemos escapar a todos los efectos que esto conlleva, por más que de alguna manera una economía, un proyecto de desarrollo económico, de construcción económica bastante solventes, están haciendo que no impacte como podría haber impactado en otras épocas. Pero eso hace que, de alguna manera, los países integrantes del Mercosur tengamos que dar legítimamente respuestas de carácter permanente a problemas de carácter transitorio o de carácter diferente también a la demanda que esto nos produce. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos otros países que llevan adelante políticas de sustitución de importaciones que de alguna manera involucran o perjudican la posibilidad de avanzar en lo que puede ser el proceso de integración económica. Y si bien nosotros siempre nos hemos planteado de que el Mercosur tiene que ser mucho más que un acuerdo económico, también es verdad que no existe sin acuerdos en ese plano. Yo estoy convencido que el proceso de integración es la única posibilidad que tenemos de alcanzar niveles de desarrollo importantes para nuestros pueblos. Yo creo que en el proceso de integración regional en el Mercosur nos jugamos el futuro desarrollo sin ningún género de duda. Pero me parece también necesario señalar que, en definitiva, cualquier proyecto de política social, inclusiva, solidaria, que queremos implementar para lograr una sociedad más justa, tiene una relación directa con nuestros proyectos de desarrollo, sus características y su nivel de sustentabilidad. Más algunos otros elementos que se han puesto acá, pero me parece que de alguna manera yo lo que caracterizo así también tiene que ver con el nivel de democratización, por supuesto, institucionalidad que nuestros países puedan alcanzar. Yo creo que es un gran proyecto de desarrollo y que al margen de él no creo que ni siquiera
el país más grande pueda alcanzar niveles de avance económico sustentables que permitan el progreso con inclusión. Yo creo que el gran espacio económico, el gran espacio geográfico, su población, su riqueza, tiene que ser puestas de forma común al servicio de un proyecto de desarrollo que nos permita alcanzar nuestra independencia económica. Antes, no sé, alguien hablaba de una segunda y definitiva independencia. Yo digo que me parece que sin un proyecto de desarrollo común y si no logramos un progreso económico sustentable, y vamos a seguir dependiendo de la crisis de los países centrales, las multinacionales, el capitalismo global, y eso equivale a un esquema donde los proyectos progresistas de hoy que se impulsan pueden no tener viabilidad ni permanencia. Siempre hablamos de crecer con inclusión y aquí a mí me parece que hay que resaltar el término crecimiento. Algunas otras dificultades, bueno, sí, la institucionalidad. Y al alcanzar su mayoría de edad, en el 2009 nosotros plasmamos en un libro sobre la reforma institucional. Pensamos que, bueno, en este tema no se ha avanzado y que en algunas instancias, incluso al decir del presidente Mujica, bueno, la normativa ha sido superada por la vía de los hechos. No es lo mejor, creemos que hay que avanzar y tiene mucho que ver con la incorporación de actores nuevos a la institucionalidad. El tema de la supranacionalidad, no hemos avanzado, no está Jefferson, sino, pero los problemas de la Secretaría para impulsar proyectos de carácter incluso intergubernamental son notorios, creo que hay que avanzar por ese lado también. La falta de transparencia, yo me acuerdo del 2005, que fue cuando se creó Somos Mercosur, recién empezamos, bueno, Renato ha acompañado todo ese proceso. Uno de los problemas que planteamos justamente era el tema de la transparencia, ¿verdad? Nos parece que había que alcanzar niveles de transparencia importantes, no solo en las resoluciones, sino también en las negociaciones, donde también debían ser incluidas las organizaciones sociales. En fin, es un tema que tenemos pendiente. El proceso de integración se ha caracterizado por una fuerte concentración de poder de decisión tanto de los Estados partes como más específicamente de los poderes ejecutivos nacionales. Entonces, bueno, ahí hay problemas claros, me parece, para un diálogo entre una superestructura muy complicada y diferentes actores hoy en algunos niveles bastante más potentes. Bueno, esto de alguna manera me parece que son las dificultades en un escenario en el cual queramos impulsar y potenciar políticas públicas regionales y de alguna manera complican alcanzar niveles de participación efectivas. Veamos ahora avances en distintos planos y con distintas velocidades. En el plano político más general, bueno, creo que el ingreso de Venezuela o la capacidad de respuesta ante el quiebre institucional en Paraguay son hechos positivos que nos fortalecen. Creo que, no sé si fue ayer o antes de ayer, se entregó oficialmente a Bolivia la invitación a integrarse. No sé, está por ahí el embajador Ruiz, si no, él lo podría confirmar. Bueno, a nosotros nos parece absolutamente fundamental el ingreso de Bolivia y Ecuador al Mercosur. Bolivia, sin ningún género de duda, su imposibilidad de salir al mar, de alguna manera debe ser atendida por una salida hacia el Atlántico, a la cual el Mercosur tiene mucho que aportar. Creo que sería enormemente positivo y se debe trabajar para su ingreso. Yo creo que sí, con dificultades se ha consolidado la definición de un nuevo modelo de integración. Casi nadie se plantea el día de hoy, salvo algún integrante de la derecha uruguaya, que no debe haber país donde haya sectores políticos más opuestos al Mercosur, viven permanentemente diciendo que hay que irse, que hay que irse, que hay que irse, y no dicen a dónde además, porque los empresarios uruguayos, si el Uruguay llegaba al Mercosur, son los primeros que van y lo juegan en la plaza pública, pero no importa, el discurso a Mercosur es terrible. Bueno, el signo progresista lo vieron en la región. De alguna manera, yo creo que la intergubernamentalidad a través de los niveles ministeriales se ha venido fortaleciendo. El que insistía mucho con esto era Samuel Piñeiro. Samuel Piñeiro, cuando ingresó
a su trabajo como alto representante, siempre nos decía, bueno, yo tengo que trabajar mucho con los niveles ministeriales, porque en definitiva los diferentes ministerios son los que construyen integración. Yo creo que sí, las cancillerías estamos muchas veces muy trabadas en la defensa de los intereses nacionales, entonces me parece que hay otros ministerios que están actuando de otra manera y están llevando adelante proyectos importantes. Bueno, y el FOSGEN, que yo creo que se ha consolidado como una gran herramienta que puede estar también al servicio de lo que son, no solo combatir asimetrías y fomentar proyectos de infraestructura, que tiene un destino específico para eso, pero yo creo que también se puede utilizar, por supuesto, para combatir urgencias sociales. Rápidamente, se me va el tiempo, todos sabemos las herramientas que se fueron construyendo a lo largo del tiempo. El Foro Consultivo Económico Social, 1994. Hay que reconocer que fue una larga lucha de las coordinadoras de centrales sindicales del Cono Sur. Tiene carácter consultivo, pero eso sí, en 18 años creo que ha sido consultado 2 veces, que es parte de esta problemática que estamos viendo aquí. Las reuniones especializadas, Mercociudades, ¿verdad? También una larga marcha en la construcción de un proceso de integración a nivel de ciudades, provincias, municipios e intendencias, del 95 a la fecha. Y bueno, que de alguna manera después me voy a referir también, porque me parece que tiene un papel muy importante a jugar en todo lo que es plan estratégico de acción social. Bueno, el Instituto Social del Mercosur, una iniciativa del Chacho Álvarez del 2007. Yo creo que están todos nosotros en los países contribuir a que sea la gran herramienta justamente para el diseño de políticas sociales regionales, quizás no tanto para su concreción, pero sí para su proyección sin ningún género de dudas. A veces afronta dificultades económicas que yo, por falta de cumplimiento de los gobiernos, yo creo que ese es un tema que tiene que ser atendido. Bueno, la unidad de participación social, ese es un logro concreto, a veces cuando hablamos de las cumbres, a lo cual me voy a referir al final. Es cierto, nosotros no hace mucho, creo que fue en la cumbre en Tucumán, que llevamos un libro que había publicado la Friedrich Ebert sobre la cantidad de documentos que a lo largo de las cumbres hasta ese momento habían sido presentados y trabajados, ¿verdad? Es un libro con un número de páginas muy significativo. Habría que despejar y ver hasta dónde se ha podido avanzar en alguna de las propuestas realizadas por las organizaciones sociales. Pero lo cierto es que la unidad de participación social, propuesta del presidente Lula, quizás ha sido el logro más concreto del impulso que las cumbres sociales le ha dado a la participación social. Todavía no ha sido puesta en funcionamiento, pero bueno, yo creo que están las organizaciones, incluso lograr que esta unidad trascienda el tema cumbres para lograr una participación efectiva en niveles de decisión del bloque. Y además que tenga un alcance, porque en verdad en la creación está muy referida a las organizaciones sociales. Yo creo que ahí hay que hacer una apertura muy grande frente al mundo sindical, que sin un género de duda también debería estar intercambiando dentro de la UPS. Bueno, tenemos el programa Somos Mercosur, trabajamos desde 2005, y bueno, ahí hay una particularidad, ¿no? Somos Mercosur, las cumbres sociales, hubiera sido imposible que existieran sin gobiernos progresistas que tengan algún tipo de sintonía con los actores y organizaciones sociales, porque si no tendríamos contracumbre, cada vez que hay cumbre del presidente tendríamos una contracumbre como hicimos toda la vida. Si de alguna manera se logró canalizar y llevar adelante las cumbres sociales pegadas a las cumbres presidenciales, fue bueno porque han encontrado un ámbito en el cual, más allá de todas estas dificultades, que yo soy el primero en reconocer, criticar e intentar superar, lo cierto es que hay un ámbito de diálogo y, por favor, yo también me tengo que quedar para llevarle el documento a los presidentes, que es una formalidad, una formalidad muy importante, porque en definitiva es el reconocimiento a nivel más alto de los gobiernos del Mercosur, de que les interesa recibir y conocer cuáles son las demandas de las organizaciones sociales. Cómo sigue después es otra historia, pero ahí me lleva a un problemita que lo dejo para el final. Bueno,
tenemos el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos y tenemos un montón de herramientas sobre las cuales construir participación. Bueno, voy terminando. Acá me viene una duda, yo lo converso mucho en las organizaciones sociales, yo creo que hace falta... A ver, yo pienso con una lógica muy sindicalera, nosotros levantábamos el reclamo, la pancarta, íbamos y ping. Sí, queremos, y si no nos llevamos el 100%, nos llevamos el 80%, pero siempre... Y a mí me parece que, y es una cosa que yo la discuto en las organizaciones sociales, ¿no? Falta punch, falta seguir y demandar y moverse atrás de conseguir los objetivos que se han propuesto. Yo hay a veces, como yo, está bien, estoy en ese FID donde funciona Somos Mercosur, pero también estoy en la Cancillería, entonces a veces me complico, ¿no? De qué lado estoy, pero lo cierto es que si las organizaciones sociales no hay demanda, y yo creo que ha faltado en ese sentido una demanda pesada y efectiva. Es cierto, lo planteaba Renato también, en casi todos los países, no solo en Brasil, donde se creó el Mercosur Social y Participativo, existe el Consejo Consultivo de la Sociedad de la Cancillería Argentina, la Decisión Ciudadanía en Uruguay. Incluso al entrar en los países hay herramientas para que los temas que están vinculados al Mercosur puedan existir un diálogo con las organizaciones sociales. Pero bueno, hay que ver cómo esto... Bueno, voy redondeando, digo... yo creo que a pesar de estas dificultades, el Plan de Estrategia de Acción Social es una herramienta impresionante para impulsar políticas públicas regionales. Nosotros publicamos en un libro hace poco también sobre políticas regionales en el Mercosur. Sabemos las dificultades, pero es el plan regional más ambicioso y potente políticamente que se ha logrado hasta ahora. Y yo creo que para eso también hay niveles en el Mercosur, niveles ministeriales, por eso yo lo decía hoy que me parece que funcionaban bien. En la presidencia pro tempore Argentina, en una reunión del CC+, que se hizo, participaron además los ministros de Salud, del Interior, de Justicia, de Educación, de Cultura, y ahí se llegaron a una serie de acuerdos muy importantes, que no están tomadas a nivel de la estructura Mercosur, pero que puestos en vigencia implica una coordinación de esfuerzos muy importante y además que llegan hasta por la vía de los hechos, porque nosotros, por ejemplo, Uruguay, un país chico con las fronteras secas que tenemos con Brasil, quien vive en Brasil y quien vive en Uruguay, cuando la línea divisoria es una avenida, es una calle, si te caes de un lado estás en Brasil, estás del otro en Uruguay, ahí se produce políticas sociales sin ningún género de duda comunes. Bueno, termino, yo creo que el PEAS es la gran herramienta. Ahí lo territorial, en este caso Mercociudades, yo estoy convencido que juega un papel muy importante. La formulación, es cierto, se ha resuelto, pero la aplicación no se puede resolver desde la estructura de los gobiernos, debe ser tomado desde lo social. Ahí el Instituto Social tiene un papel de liderazgo a cumplir muy importante, y incluso, aunque sea paradójico, fomentando también la demanda social, porque me parece que es la mejor manera de ir logrando aproximaciones. Bueno, ¿qué más para terminar? Tengo que elegir, tengo que terminar, ¿no? Bueno, estamos a Brasilia, tenemos la cumbre de Brasilia ahora entre el 2 y el 6. Hemos trabajado duro para que, y más que nada los compañeros brasileños que lo organizan, sea todo un éxito. Nos hemos garantizado la presencia de los compañeros paraguayos, porque para nosotros no hay cumbre regional, no hay cumbre Mercosur sin la presencia de Paraguay. Al contrario, creo que tenemos que ayudar muchísimo para la redemocratización en Paraguay, y eso pasa también por reforzar el relacionamiento con las organizaciones sociales. Creo que va a haber dos demandas muy importantes. Bueno, la libre circulación, creo que es una demanda de carácter general, y el tema de la UPS, de la Unidad de Participación Social, también. Bueno, yo creo que me parece también, el presidente Mujica tiene algunos dichos que a mí me gustan mucho, ¿no? Y uno dice, el Mercosur no tiene hinchada, ¿no? No tiene torcida, dirían los brasileros. Bueno, yo creo que es hora de que, en la medida que la gente se empiece a ver reflejado en planes como el Plan Estratégico Social,
donde se esté bajando al piso muchas de las ventajas. A ver, para el Uruguay, el Mercosur, vuelvo a decir, ese gran proyecto de desarrollo tenemos enorme, lo visualizamos como... Pero lo cierto es que nadie se entera. ¿Tá? Paran 3 camiones de arroz en la frontera y tenemos un lío terrible. ¿Tá? Y bueno, y las discusiones que tenemos en Argentina, ni les cuento. Pero sin embargo, no, claro, no es fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que debemos ir avanzando entonces de manera que el presidente Mujica en algún momento decía, bueno, el Mercosur tiene una buena hinchada. Hay hinchada. Gracias, Federico. Disculpen la demora. Pues yo creo que estás tocando algunos de los temas de la legitimidad social y el marketing social del Mercosur, que no son temas superficiales, más allá de los desafíos institucionales que Gloria también colocaba sobre la mesa, sobre los canales de participación y para qué. Juan Pablo, te toca la injusta tarea de cerrar un panel que fue toda la mañana y se está empezando a comer minutos del mediodía y del almuerzo. Te paso la palabra y vemos cómo terminamos de cerrar esta rica ronda. Ahí está. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las instituciones organizadoras. Tengo la ventaja de cerrar y por lo tanto quedarme con la última palabra en muchos temas. Tengo la gran desventaja de que ya llegamos cansados y hastiados, pero bueno, me va a tocar el gran desafío de seducir y convencer de que lo que voy a presentar es algo fantástico y que ojalá todos pudieran escucharlo y es más, me dieran un par de horas más como para poder continuar profundizando. Pero en todo caso, vamos a tratar de hacerlo bien breve y colocar algunos temas y sobre todo dejar abierto como para reflexión. De alguna manera, habiendo escuchado todas las presentaciones de la mañana, lo que intentaré hacer hoy y al final es cerrar y bajar en algún caso concreto, en un caso muy concreto como es el tema de las políticas públicas para el fomento de la economía social y solidaria en el Mercosur. De alguna manera, el marco general que se armó durante la mañana y que todos tenemos presentes, nos lleva a pensar cómo es esto de la participación en un aspecto muy concreto como es las políticas públicas hacia la economía social y solidaria. Me ha tocado en distintas oportunidades ser colaborador, asesor de la reunión especializada de cooperativas de Mercosur, he coordinado proyectos, incluso un proyecto con CEFIR sobre el tema de formación en tema de economía social y solidaria, y ahora me gustaría presentarles lo que es algunas interrogantes que se nos abren. Paso esto rápido. Y en verdad quisiera señalar algunos desafíos y oportunidades que suponen para los actores de la sociedad civil estas nuevas políticas de promoción de la economía social y solidaria y ver qué perspectivas tienen, cuáles son estos cuestionamientos, porque a la vez que nos presentan una gran oportunidad, también significan un fuerte desafío. En primer lugar, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de eso? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la economía social y solidaria? Es un mundo muy heterogéneo, compuesto por organizaciones de distintos tamaños, que se desempeñan en actividades muy diversas, con marcos jurídicos muy diferentes, que tenemos serios problemas con el tema de la información estadística. Una querida amiga decía siempre, la información estadística sobre el tema de la economía social y solidaria siempre cae en el método oscilante de los 5 dígitos, ¿no? Ese dice más o menos tanto. Bueno, tenemos serios problemas para dar para dar la dimensión real de lo que es. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en el tema de las cuentas satélites para la economía social y solidaria, pero como para describir el marco, podemos decir que las organizaciones que pertenecen a la economía social y solidaria son, por ejemplo, las mutuales, entre ellas, y con un rol muy importante, las mutuales de salud, como hoy se refería Federico, distintos tipos de asociaciones y fundaciones, cooperativas, ¿sí? Y diversas formas de asociación, campesinas, comunidades indígenas, consumidores y productores, desocupados, empresas recuperadas, etc.
Y hay como dos grandes vertientes, ¿no? Por un lado, la economía social más tradicional, que tiene su centro en las cooperativas y las mutuales. De alguna manera, el cuadrito quedó medio desenfocado, pero vendría a ocupar estas tres primeras figuras, y lo que es la economía solidaria más reciente de los últimos 20 años, que integra fuertemente a las figuras cooperativas, pero también a estas nuevas formas de asociación. Aquí tenemos algunas cifras, sobre todo para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Deliberadamente no integré a Venezuela, uno porque es muy reciente y porque las cifras que tenemos para Venezuela son muy frágiles, muy endebles, pero la penetración de sobre todo las cooperativas es muy fuerte, ¿no? Para la Argentina, si tenemos casi una persona de cada 4 está integrado a una mutual o a una cooperativa. En Uruguay, prácticamente de cada 3. Entonces, tenemos una muy fuerte penetración de lo que es esta economía social y solidaria. Dentro de este marco de heterogeneidad hay similitudes importantes, la profundidad histórica de las experiencias que se arrastran desde el siglo XIX, su alcance a nivel territorial, lo que es la importancia de las organizaciones cooperativas en lo que es la producción de alimentos, lo que es el aporte de cooperativo en términos, por ejemplo, de las instituciones de ahorro y crédito, brindando acceso al crédito, al financiamiento, a sectores que de otra manera no llegarían. Hemos tenido en los últimos años un crecimiento muy importante de este mundo, fundamentalmente en términos del número de socios. Otro tema es la cantidad de organizaciones, que es discutible, pero hay varias similitudes que nos muestran un marco regional donde la economía social y solidaria tiene una fuerte participación. A nivel del Mercosur tenemos, dentro de lo que son organismos gubernamentales, en cada uno de los países hay organismos especializados, organismos de aplicación que están referidos a la temática. Sea en Argentina el INAES, en Paraguay el INCOP, en Uruguay el INACOP, en Venezuela la ZONACOP. En Brasil tenemos una particularidad, tenemos por un lado lo que es DENACOP, que pertenece al MAPA, al Ministerio de Abastecimiento y Planeamiento, y por otro lado la SENAES, que pertenece al Ministerio de Trabajo y Empleo. Y a nivel de los movimientos cooperativos hay distintas centrales que aglutinan a los actores de la sociedad civil. En Argentina Cooperar con INAGRO, en Brasil la OCB, Unisol, Unicafes, en Paraguay Compacop, en Uruguay Cudecop, en Venezuela Seconave. Todo esto nos muestra una realidad en la cual hay una muy fuerte participación de los organismos gubernamentales y por otro lado una muy fuerte participación también de la sociedad civil organizada. Esto dio como resultado la creación dentro del Mercosur de la reunión especializada de cooperativas de Mercosur con una característica muy particular. Esta característica es que de esta reunión especializada participan tanto los organismos gubernamentales que les relaté recién como el movimiento cooperativo. La reunión especializada de cooperativas de Mercosur entonces es una figura bastante particular dentro del concierto Mercosur y que de alguna manera, y eso es quienes hemos trabajado con ella nos hace sentir orgullosos, esta fórmula bipartita de integración gubernamental y de la sociedad civil le ha dado una riqueza que de otra manera no podría tener. En este contexto institucional creo que hay que señalar algunas condicionantes de lo que es el contexto internacional y regional respecto de la economía social y solidaria. En primer lugar, algo que ya se ha señalado aquí, que es el cambio de orientación de los gobiernos de la región, que además ven con buenos ojos y alientan y promueven estas formas de organización de la sociedad civil. Por otro lado, la constatación de que el crecimiento económico que hemos vivido en los últimos años no ha sido suficiente para abatir el problema del desempleo. El desempleo ha bajado, pero sigue siendo una preocupación y un problema estructural en nuestros países. Por otro lado, también tenemos que este año 2012 ha sido declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de las Cooperativas y eso ha puesto en una vidriera muy importante lo que es esta figura central de las cooperativas. También
a nivel internacional, la recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo propone a las cooperativas como una herramienta de desarrollo social y económico. Y acá hay una novedad bien interesante en términos de la comparación entre América y Europa. O sea, la resolución anterior de la OIT que promovía a las cooperativas como herramienta de desarrollo económico y social es la recomendación 127 del año 66, que decía que para los países en vías de desarrollo había que fomentar las cooperativas. Resulta ser que ahora la 193 del 2002 dice para todos los países, no solamente, y he encontrado casos fantásticos, por ejemplo en Francia, de lo que son las cooperativas de activité d'emploi, que aparecen como respuestas dentro de esto que habíamos hablado de la crisis en el norte. Un caso particular que tiene que ver con el Mercosur es la aprobación del Estatuto de Cooperativas del Mercosur, la primera norma emanada del Parlasur, pero que todavía no tiene aplicación en la medida que no sea internalizada por los Estados miembros, es el Estatuto de Cooperativas del Mercosur, que permitiría que las cooperativas actuasen a nivel regional y no a nivel de cada uno de los países. En este marco podemos señalar entonces algunas tendencias recientes. Y lo importante acá es constatar que existen a nivel de Mercosur políticas públicas para el fomento de la economía social y solidaria, que los estados han tomado el tema de las cooperativas en general, de la economía social y solidaria, como un tema de preocupación y las han promovido, ¿sí? Esto de la promoción ha sido una constante histórica, ha habido momentos de avance, momentos de retroceso, pero hoy en día el tema de la promoción de cooperativas es un elemento muy fuerte a nivel de los distintos estados, ¿no? Tenemos distintos ejemplos en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, de cómo esta promoción de las cooperativas ha ido a ocupar un lugar central. Y me gustaría referirme a algunos casos en concretos, ¿sí? Por ejemplo, cómo las organizaciones de la economía social y solidaria son utilizadas como herramientas para la inclusión social. Claramente, las políticas de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria, del SENAES en Brasil, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las políticas de catadores de lillo, son políticas de inclusión social a través de la herramienta cooperativa, o las políticas del MIDES en Uruguay de la creación de cooperativas sociales, tomando como ejemplo las cooperativas sociales italianas, son también políticas de inclusión social a través de las cooperativas. Y hay incluso algunas políticas, particularmente en la Argentina, como por ejemplo el programa Argentina Trabaja, que han cambiado la fisonomía del movimiento cooperativo, ¿sí? Han significado un incremento tan importante de la realidad cooperativa que hoy es otro. Tenemos algunas cifras como para mostrar. Fíjense ustedes lo que son una perspectiva histórica. Soy historiador y eso me hace ver siempre las cosas en perspectiva histórica. Una perspectiva histórica de la creación de cooperativas en Argentina. Fíjense este último periodo 2001-2006 lo que ha sido. Bueno, estamos trabajando en el procesamiento de las cifras para estos últimos 5 años y les puedo asegurar que es el doble de esto. Pero esto tiene que ver con el programa Argentina Trabaja, pero también en Brasil, ¿no? Miren lo que es la cantidad de emprendimientos de economías solidarias creadas en los últimos años, es realmente impresionante. Por eso decimos entonces que las cooperativas han sido una herramienta privilegiada por los gobiernos para la promoción social y el desarrollo económico. Sin embargo, esto nos crea una pregunta muy importante respecto de la autonomía y la viabilidad de estas organizaciones. Yo decía, a la vez que significan una gran oportunidad, es un desafío, porque la promoción estatal obviamente se hace en el marco de condicionamientos muy fuertes, muy importantes. Entonces, si analizamos la autonomía, por ejemplo, en términos de dirección del proceso, hacia dónde va este proceso de creación de cooperativas, bueno, tenemos que estas políticas públicas no necesariamente van a la promoción de una economía alternativa, sino que son utilizadas como herramientas de inclusión social y disminución del desempleo, lo cual parece muy válido, pero ojo, no es la promoción de una forma alternativa de hacer economía.
Si lo vemos en términos de construcción de la alteridad, de construir una alternativa al modelo capitalista, bueno, acá hay un enfrentamiento de lógicas distintas, un enfrentamiento de la lógica de los gobiernos y enfrentamiento de las lógicas del movimiento cooperativo, aun cuando se están generando incipientes espacios de autogestión en la creación de las cooperativas. Si lo vemos en términos de la inserción en el mercado y el desarrollo de estas organizaciones, bueno, es una inserción muy débil, muy frágil, muy vulnerable. Depende de los subsidios en muchos casos. El caso más concreto es el caso de Argentina Trabaja. Estas miles de cooperativas que se han creado dependen de los subsidios estatales. Y son pocas las oportunidades y los recursos puestos para la educación, para la autogestión. Entonces, finalmente, la sociedad civil organizada a través de las organizaciones de la economía social y solidaria encuentran hoy en día en las políticas públicas unas muy fuertes oportunidades, pero sin embargo sigue estando presente el desafío de la autogestión, el desafío en términos de la independencia respecto de los agentes externos y particularmente del Estado, el desafío de que las decisiones sean realmente de los trabajadores comprometidos, los socios comprometidos en las distintas organizaciones, el que sean organizaciones económicas autónomas que tengan sus propios recursos y por último el decir que aun cuando las instituciones públicas, cuando quienes ejecutan estas políticas públicas pretenden generar organizaciones autónomas, son también generadoras de dependencias no deseadas e igualmente profundas. Y esto es lo que nos hace cuestionarnos en qué medida esta promoción estatal de las cooperativas es algo deseable y sobre todo si es algo mejorable, donde la participación fundamentalmente de los movimientos cooperativos tiene mucho para decir. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, no sé cómo están alrededor de la mesa, si hay comentarios, preguntas. Pía, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias a esta segunda ronda de presentaciones que también han sido súper estimulantes y me hacen pensar algunos temas de no solamente, como presentaba Gloria, quién, cómo, cuándo y dónde, pero también para qué y para quién la participación de la sociedad civil. Y creo que la presentación de Juan Pablo brinda ese elemento creativo que yo trataba de poner ayer como necesario en términos de crear foros o plataformas de acción colectiva que puedan cerrar la brecha entre las instituciones regionales y el llano, digamos. Y creo que asociaciones y formas de acción colectiva que sean creativas son muy importantes para poner en práctica políticas sociales. La presentación de Pablo lo trae claramente y mi pregunta o no sé, provocación más que nada es en relación a la discusión que se da en el seno de las organizaciones de la sociedad civil, que esto es muy provocativo, pero lo digo a propósito, que refleja y hace eco de lo que se viene discutiendo desde el año 95 frente al Banco Mundial. La participación de la sociedad civil como observadores, bueno, como más que observadores, como parte de la discusión, agenda setting, ¿no? Poniendo los temas que se van a discutir. Pero no me parece que haya una valoración de lo que es monitoreo y evaluación de políticas que existen, aunque sean mínimas, y creo que eso es un problema porque seguimos discutiendo desde el año 95 cuando se abrió el Participation Handbook, creo que se llama, del Banco Mundial, incluso algunas de las organizaciones de la sociedad civil que mostraba Renato, sí, como ALOP, eran las que estaban ahí discutiendo con el Banco Mundial tratando de cambiar las formas de participación de la sociedad civil. Parece que se siguen discutiendo las mismas cosas, que son muy válidas, digo, y muy necesarias, pero empecemos a fragmentar lo que es el proceso de formulación
negociación, implementación y monitoreo de políticas públicas y políticas sociales, porque si no nos quedamos en una parte de ellas y no avanzamos a ver qué, porque de lo que sí existe, aunque sea mínimo, se pueden sacar lecciones que puedan crear sinergias positivas para lo que es la participación de la sociedad civil, también para los beneficiarios. ¿Qué funcionó de lo poco que hay? ¿Quién sabe qué funcionó de Escuela de Fronteras, que es un proyecto regional mínimo chiquito de Mercosur en educación? Sí sabemos todo lo que hay en relación a las directrices, las resoluciones, algunos programas más grandes y visibles, pero los mínimos que por ahí funcionan, Escuela de Frontera, ¿no? ¿Qué funciona? O el plan de vacunación, no sé qué. Lo que hace el ISACS en relación a formación de formuladores políticos y formación de cuadros técnicos. ¿Qué funciona de todo eso? No se sabe. Y hubo un programa, un proyecto y una publicación de las Naciones Unidas, de UNDP, que pidió una matriz de todo lo que hay en Caña y en UNASUR en políticas de salud y educación, y se pudo hacer una buena descripción de lo que hay, pero no se pudo saber qué de todo eso se implementó. Aún sabiendo que algunas cositas se implementaron, no se sabe qué funcionó, qué no funcionó. Entonces el rol de la sociedad civil también tiene que avanzar, y la discusión al seno, ¿no?, de la sociedad civil también tiene que avanzar, rescatando el valor de la evaluación. Gracias, Pía. Bueno, tengo una larga lista y me provoca anotarme a mí también en la lista. O sea que tengo primero al delegado de Panamá, no sé si es correcto que el cartel que tiene, le pido por favor que se presente, ponerse su nombre, y sigo nombrando quién está en la lista por las dudas. Luego a Marcelo Mondelli, me anoto yo, y Mercedes Boto. Aristides Isaac Gómez, de la Delegación de Panamá, representante Gracias. de Panamá ante la LADI. Con mucha atención he venido escuchando toda la mañana las diferentes intervenciones. Hay cosas que también había que tocar y que posiblemente algunos oradores pues quizás no lo plantearon, pero que sufrimos los países latinoamericanos e inclusive Europa en su momento, ¿ya? En primera instancia, pues, una de las cosas que realmente dirige todo lo que es la política del Estado y la política social del Estado, muchas veces depende de la formación de los profesionales que componen o tienen que tomar las decisiones, ¿ya? En nuestro mundo latinoamericano, por ejemplo, venir de una escuela norteamericana, por así decirlo, tiene mayores facilidades de participar en la toma de decisiones que aquel que viene, por ejemplo, de una universidad europea, ¿no?, o de América Latina, ¿ya? Y sabemos perfectamente bien que las decisiones muchas veces están guiadas por una formación ideológica bien concreta, ¿ya? No es lo mismo un monetarista, por ejemplo, ¿no?, o neoliberal, que un estructuralista o de una escuela europea, una escuela francesa, por así decirlo, ¿no? Pensamos totalmente diferentes. En mi caso yo provengo de una escuela francesa y en mi tiempo estaba el estructuralismo en su apogeo. Los gobiernos tienen que plantearse diferentes situaciones a nivel de una política social. Por ejemplo, la transparencia, ¿ya?, la participación, pero que la sociedad civil también tiene que comprender que participación no significa querer tumbar al gobierno o inmiscuirse, digamos, en la propia política del Estado para frenar. No se trata de frenar, sino de conversar y dialogar. Con mucha frecuencia nosotros observamos que la sociedad civil, de repente surgen dirigentes y se convierten en políticos. Eso es muy común en América Latina. ¿Por qué? Porque tienen sus agendas dentro de las organizaciones civiles, tienen su propia agenda y al final quedan convertidos en diputados y hasta presidentes han llegado.
que es un mal que tenemos, ¿ya? Sabemos perfectamente bien que en Europa, en los años 70 principalmente, los sindicatos consiguieron grandes cantidades de prebendas sin poco esfuerzo, o sea, que fueron otorgadas por el Estado y que hoy día, lógicamente, los estados tienen dificultades de mantener ese estatus de privilegios y de asistencia social, que yo no llamaría política social, es más bien de asistencia social, que hoy día los estados, ¿no?, que en crisis económicas no pueden hacerle frente. Evidentemente sabemos perfectamente bien que el euro surge dentro de esa maraña de crisis financiera. ¿Por qué? Porque los bancos, en vez de dedicarse a financiar la producción, se comenzaron a la especulación, a los bonos, a las acciones, que era mucho más rentable. Es por eso que hoy día Francia, con su régimen socialista, predica y comienza una nueva política de reindustrialización, casualmente porque había un desmantelamiento del proceso industrial de los países europeos, inclusivemente en Francia. Entonces, yo lo que quiero decirle con esto, pues, que tenemos que tener en cuenta también estos aspectos en las diferentes conferencias, ¿ya? Y hoy día, por ejemplo, el desmantelamiento en manera de la integración económica, también tenemos que aprender a ceder soberanía. Y es uno de los graves problemas que tenemos en América Latina, de poder ceder soberanía. Cada uno de nosotros, por eso que no hemos salido ni siquiera desde hace más de 30 años, todavía estamos en lo que se llama las cuestiones aduaneras, etcétera, y no salimos de allí, ¿no? Sin embargo, la Comunidad Europea ya se llama Unión Europea y comenzó en 1957 con un tratado del carbón y el hierro, y ha originado toda una Unión Europea con sus dificultades, evidentemente, como todo proceso de integración, pero nosotros todavía no hemos despegado siquiera. Gracias. Muchas gracias, embajador. Bueno, efectivamente el tema de la cesión de soberanía sobrevoló algunas de las tareas pendientes que resaltaba Federico Comenzolo en relación a la supranacionalidad. Yo ya me borré de la lista porque si no vamos a comer muy tarde. Le paso la palabra a Marcelo Mondelli, después a Mercedes Boto, y no sé si hay algún rebote en el panel después. Marcelo. Bien, algunos conceptos ahí que me parecen interesantes destacar desde el punto de vista de la institucionalidad del Mercosur, y siendo miembro de un órgano nuevo como el Instituto Social del Mercosur, con todos los desafíos que se implica y todo lo que, todas las expectativas que se ponen en una pequeña institución. Lo primero es esto de las ideas de las instituciones, cómo se van transformando. Yo creo que el Mercosur en este momento está en proceso de profunda transformación política, social, económica, en los cuales está siendo interpelado por varias cosas. Además, por el ingreso de Venezuela, tener un caso excepcional como la suspensión de un Estado fundador miembro que es Paraguay, que estamos en como uncharted territory, o sea, no sabemos por dónde estamos caminando, no sabemos cómo Paraguay se va a reincorporar al Mercosur, y a su vez esto lo que decía Fico sobre el ingreso de Bolivia, Ecuador, o sea, son grandes desafíos en este joven Mercosur de 20 años con la institucionalidad que tenemos. Entonces partamos de esa idea. Pero yo lo pongo en un plano, que si quiere, constructivista o positivista, en que las ideas van permeando esas instituciones y esas instituciones se van transformando. Entonces ahora tenemos un abanico interesantísimo de una institucionalidad social del Mercosur con nuevos órganos, Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos, la OPS, que no están funcionando en la medida que nosotros queremos. No podemos aplicar las normas que los presidentes firmaron por N motivos, pero yo creo que hay una necesidad de que ese Mercosur social, y de hecho hemos hecho algunos estudios desde el Instituto con la Secretaría del Mercosur para identificar, porque tenemos 42 actores que están publicados en la página del Instituto Social del Mercosur, que esos son redes cooperativas, reuniones especializadas de la REAF, que esos son como el primer círculo donde el Plan Estratégico de Acción Social tiene que internalizarse. Primer factor, tiene que conocerse. Es un plan estratégico que se tiene que difundir, tiene que llegar, tiene que conocerse. Entonces, y es un poco lo que comentaba con Alison, decíamos, bueno, pero tenemos asimetrías de información en el Mercosur.
¿Cómo las combatimos? Desde las instituciones donde estamos. O sea, ¿cómo hacemos un pensamiento estratégico de la Secretaría de Mercosur y todos sus órganos para una difusión y para generar esa hinchada que necesitamos? Para que se pongan la camiseta y digan, yo amo el Mercosur. Bueno, ¿cuándo será? A lo mejor lo vemos en el 2025. Así sea, es un proceso lento, lleva tiempo. Ahora, creo que lo estamos viendo, estamos convencidos que por ahí es el camino y toda esta articulación del Mercosur social no es solo gubernamental. Entran otros actores, entra la academia, el rol de la academia, el rol de la investigación y las políticas, o sea, que la academia esté formando cuadros, maestrías que se estén planteando de estas discusiones que se están planteando en Mercosur hoy. Entonces eso, yo primero interpelo desde el Mercosur de cómo llegar a esos lugares. Entonces, creo que estos espacios generan ese tipo de cosas. Y un poco un comentario, yo no sé si va a hacer alguna pregunta, simplemente hacer algunas puntualizaciones. Un poco el comentario de esta idea de, bueno, Plan Estratégico de Acción Social, primer punto que estamos, primer mojón es pobreza extrema. Todos los proyectos regionales que tienen que salir son de pobreza extrema. ¿Cómo los vamos a incorporar? No sabemos. ¿Cómo los vamos a financiar? No sabemos. Ese debate se está dando hoy. ¿Cómo vamos a reconfigurar el FOSEM social y todos los organismos que sean proyectos pluriestatales, proyectos con cabeza regional, que dejemos la lógica nacional? Son todas lugares por donde no hemos transitado, pero yo creo que ahí el rol de las ideas y las instituciones y pensar que las instituciones se pueden permear, que las cancillerías pueden sensibilizarse al hecho social, todas las normativas que tenemos es un claro ejemplo de eso. Que las cancillerías y el Ministerio de Economía han entendido que la dimensión social va creciendo y es que no lo pueden tapar el sol con la mano. Entonces, vuelvo a este modelo. Y con respecto al tema de economía social y solidaria, quiero hacer un aspecto para que ustedes tengan la dimensión de cómo impacta que un país miembro sale momentáneamente o queda suspendido. Nosotros teníamos un proyecto de casi 40 millones de dólares para presentar al FOSEM sobre economía social y solidaria en 7 puntos de frontera de los 4 países, Uruguay, Paraguay, Argentina y Uruguay. Ese proyecto quedó trunco, o sea, ahora no lo podemos presentar. Y como eso, hay una cantidad de cosas que están pasando en el Mercosur, que esta paralización momentánea de Paraguay congela todo. Entonces, es como necesitar reconfigurar y primero que nada que Paraguay pueda volver para tener su asiento y para legitimar todo este proceso, que es una de las cosas, creo que yo hoy lo veo como el mayor desafío. La entrada de Venezuela también, pero el reingreso de Paraguay. Y sobre el tema de economía social y solidaria, yo creo que es un tema que desde la academia tiene que hacer un acercamiento más conceptual. Hay publicaciones, se está tratando el tema a través de UNRIS de Naciones Unidas, lo está tratando, pero creo que necesitamos más vincular a la academia con los gobiernos para que estos temas y esta conceptualización tome otro vuelo. Y solo para comentar, creo que esta sinergia entre investigación y política tiene que tener mayor financiamiento, mayores formas mecánicas, ¿tá? Como este espacio que se va a dar ahora en Fomerco. Yo creo que son espacios privilegiados donde la academia entra al Mercosur y ahí discute de otros temas, o discute los temas que el Mercosur se tiene que plantear para el 2020. Y eso creo que es una tarea pendiente y los convoco a todos. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Marcelo. Mercedes, si podés hablar en 1 minuto y medio. Lo que quería es preguntarle, pedirle a Juan Pablo si podía profundizar un poquito más acerca de la agenda regional de la política de esta reunión especializada. Ayer tocamos 2 casos, el caso, digamos, de educación y de salud en el Mercosur, y este sería un nuevo caso. La pregunta en concreto es, vos dijiste que son agendas que ya están instaladas en muchos países. La pregunta es, ¿en qué medida se está avanzando y qué se está buscando en la discusión regional? ¿Y qué factores están dificultando que se avance en lo que es la construcción de un bien regional? Bueno, gracias, Mercedes. Tengo a Gloria que quiere reaccionar, Juan Pablo, no sé si Federico también. No, bueno, nos vamos acercando a la comida. Gloria, 1 minutito. Muy breve para no alejarnos tampoco. Bueno, recoger lo que decía Pía, es muy importante lo que ella ha señalado respecto a los déficits que hay en el monitoreo.
yo creo que es muy importante recogerlo y es muy importante que desde la sociedad civil también se dé respuesta a hacer estos ejercicios respecto del monitoreo. Ahora sí, es importante que esto tenga una traducción no solamente en lo social, sino que también en lo institucional. Y para eso se requiere mejorar los mecanismos de comunicación y los mecanismos de transparencia asociados para poder hacer ese monitoreo. Sin esas herramientas, la verdad que el monitoreo se vuelve solo una aproximación. Y bueno, recoger un poco lo que dijo Federico también con el punch ahí que golpeó un poco el tema de las organizaciones sociales y que, bueno, sí, efectivamente a veces se cae, pero que tiene que ver también con la importancia y recalcar el rol de la sociedad civil en las instancias regionales. Efectivamente, a veces cuando el debate o la fortaleza no se puede dar desde la sociedad civil en los propios gobiernos nacionales, la participación de la sociedad civil en las instancias regionales, en las instancias multinacionales, permite a través de ese mecanismo darle ese punch que permite efectivamente impulsar lo que a veces no podemos desde los gobiernos nacionales, se impulsa desde las instancias supranacionales. Así que rescatar ahí la importancia que tiene esta participación. Gracias. Gracias, Gloria. Juan Pablo. Ahí está. Bueno, daría como para hacerlo una intervención bastante más larga sobre el tema de la agenda. A ver, yo tal vez siendo un poco atrevido y usando este tiempo que me dan, diría, vuelvo al comienzo del panel de la mañana. O sea, la participación, estamos convencidos de que la participación construye ciudadanía, construye democracia. La participación cuesta, o sea, es costosa, tiene costos económicos asociados. Y esos costos económicos son importantes, pero me parece que no son gastos, sino que son inversión. Entonces, cuando hoy se hablaba de la falta de cumplimiento de los gobiernos en el financiamiento de organizaciones, como tiene que ver con organismos de Mercosur, bueno, la reunión especializada de cooperativas de Mercosur no es un ejemplo aislado, sino que es más bien lo que ha sucedido. O sea, falta el financiamiento, falta el cumplimiento de los gobiernos de sus compromisos financieros para apoyar organizaciones de este tipo, ¿sí? Y me parece que ahí tenemos que pensarlo bien en términos de mostrar que esto es inversión en ciudadanía, es inversión en democracia. Sobre esa base, bueno, la agenda es muy amplia, lo que pasa es que las herramientas como para poder llevarla adelante son bastante pobres. Tenemos un estatuto de cooperativas de Mercosur que fue aprobado por el Parlamento del Mercosur, pero que no ha sido internalizado. Es más, el Parlamento paraguayo está esperando que le manden una norma de Mercosur más para poder rechazarla y darse el gusto de rechazarla, cuando atenta justamente contra los intereses del desarrollo económico de Paraguay. Lo que señalaba Marcelo es terrible. Quienes hemos trabajado muy cerca de Paraguay, de la realidad paraguaya, vemos esta suspensión como una traba muy importante, por ejemplo, en este tema de generar un estatuto para las cooperativas del Mercosur. El tema de las cuentas satélites, el tema de generar información estadística es otro de los temas de agenda importante. El tema de la homogeneización de algunas políticas públicas, sobre todo en lo que tiene que ver con la supervisión y la fiscalización de las organizaciones, es otro elemento, otro punto de la agenda. Y sobre todo un punto de la agenda que la reunión especializada de cooperativas ha manejado constantemente es el tema de la internacionalización de las experiencias de la economía social y solidaria. De qué manera pueden trascender los marcos nacionales, los marcos locales y poder actuar regional e internacionalmente. Me parece que por ahí estarían puestos algunos de los temas y como también decía Marcelo, y otra vez me refiero a él, tenemos que trabajar mucho más cerca, sociedad civil, academia y organizaciones gubernamentales para poder dar respuesta a estos temas. Gracias, Juan Pablo. Bueno, a modo de cierre, solamente decir que, bueno, quiero agradecer especialmente a los organizadores y a todos los panelistas. Hace más de una década que he estado en foros de este tipo donde éramos 5 gatos locos, como dicen en Uruguay, promoviendo la dimensión social del Mercosur y la participación de la sociedad civil en el proceso de integración regional. Recuerdo que 10 años atrás las propias cancillerías nos decían:
pero no entendemos para qué quieren a la sociedad civil en los procesos de integración. Están hablando de una diplomacia ciudadana. Bueno, son conceptos que, como dice Marcelo, van permeando, son procesos en transformación, tienen que ver con la modernización de las instituciones y de la democracia. Hay mucho por hacer, creo que la agenda que colocaron desde Jefferson, Renato, Cristiane, Artur, Gloria, Federico y Juan Pablo, una gran mesa. Seguramente vamos a seguir 10 años más hablando sobre esto y viendo cómo funcionamos, cómo hacemos cada vez más accountable y transparentes las instituciones y las políticas y la integración más eficientes para la gente, que al final del día es lo que estamos tratando de lograr todos. Así que gracias y los invito a almorzar, calculo que ese es el paso siguiente.